Muy bien, pues entonces la serie se llama Hebreos, no te rindas, y el tema del día de hoy, el episodio 1 es ¿has chocado contra la pared? Y bueno, leímos entonces unas citas de Hebreos en las que, si ustedes se fijaron, el tema común de las 4 citas que leímos es que los hebreos no se deben de rendir, que deben de tener cuidado de lo que están haciendo para que no caigan, para que no se resbalen, para que no vuelvan atrás y para que pongan sus ojos en Jesús hacia donde quieren ellos ir. Y bueno, Pablo utiliza la comparación de una persona, de un atleta que está en una carrera. Eso es muy importante, hermanos, el día de hoy, porque quiero comenzar desde allí. No sé si alguna vez han escuchado la expresión que le da título a la reflexión de hoy, chocar contra la pared. Chocar contra la pared en el idioma, en el argot de los atletas, es una frase muy conocida, muy extendida, porque es un fenómeno que algunos todavía dudan que sea real, si sucede o no. Yo no sé si ustedes han visto las Olimpiadas, cuando hay maratones, que los maratones comúnmente son de 42 kilómetros con 125 metros, los atletas avientan los maratones corriendo los 42 kilómetros, pero resulta que llegando ya a cierto momento de la carrera, ya casi por cerrar, algunos se desconchinflan, truenan, ya no pueden más, se quedan tirados, caen rendidos como moscas muertas ahí, que en ese momento se acabó la carrera para ellos y no lo lograron. Y algunos dicen, es que esto es una barrera mental, solamente es una barrera mental por lo cual no lo logran. Pero la realidad es que la medicina del deporte nos dice que es una situación bastante real. Resulta que el cuerpo humano solamente está diseñado para tener los suficientes químicos para correr 32.1 a 35.4 kilómetros, no más. Todos los recursos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo están diseñados para aguantar en una sola exhibición solamente una carrera de esas magnitudes, de 32.1 kilómetros a 35.4. Claro, estamos hablando de atletas que se preparan para eso, ¿verdad? Yo salgo, corro 5 kilómetros y ya, me desconchinflé, no puedo más. Es lo que yo doy, ¿no? Hay personas que yo veo que suben fotos a sus redes sociales de que corrieron 10 kilómetros. Digo, no sé cómo le hacen. Yo a los 5 ya no puedo más. E incluso cuando yo comenzaba a los 2 minutos ya no puedo más. Ya la primera vez que corrí, se lo he contado a los chicos, el tiempecito, los pocos minutos que corrí, que no fueron ni 10, terminé vomitando allí en las canchas a las que fui a correr. Es una situación extrema en la que estamos hablando de atletas que pueden aguantar más de 30 kilómetros. Y bueno, cuando se llega a ese límite, resulta que las piernas comienzan a bombear un ácido. Y ese ácido es dañino para el cuerpo. Y entonces la respiración empieza a comportarse de otra manera y el ritmo cardíaco se reduce de una manera en la que al atleta solamente le queda gatear, ya no puede más. Y se comienza, por supuesto, a librar la batalla mental, la batalla psicológica, si seguir o no seguir, llego aunque sea arrastrándome o no. Cuando les faltan exactamente 9 kilómetros en promedio para poder llegar, ahí es donde se decide de qué están hechos los verdaderos campeones. Y por eso los atletas dicen que la carrera, el maratón, tiene 2 partes. Los primeros 30 y tantos kilómetros y los últimos 9. Esa es la segunda mitad de la carrera. Esa es la de a de veras. Ahí a la segunda mitad muchos no llegan. Entonces el cuerpo, cuando llega a estos límites, comienza a demandar glucógeno. El glucógeno son almacenes de glucosa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Los tiene usted en su hígado y los tiene en sus músculos. Entonces el glucógeno lo que permite es que el cuerpo pueda hacer la contracción muscular necesaria para el ejercicio. Y cuando estos atletas están corriendo, el cuerpo está chupando esas reservas de glucógeno que están en el hígado y que están en los músculos. Y cuando llegan a los 30 y tantos kilómetros, esa reserva se acaba y entonces el cuerpo comienza a quemar grasa. Sería como si pusiera usted mantequilla en un sartén que estuviera hirviendo, que estuviera a una temperatura muy alta. ¿Qué es lo que le va a pasar a la mantequilla? Se va a deshacer luego. Entonces, por eso estos atletas, cuando llegan a esos límites y comienzan ya a quemar no glucógeno sino grasa, se acaban. Y por eso hemos visto cómo caen en estado de inanición, totalmente desmayados, fulminados, fumigados en ese momento.
Por lo tanto, un atleta que corre estas distancias y que quiere correr el maratón, se tiene que preparar en 3 aspectos importantes. El primer aspecto importante es trabajar con el ritmo e intensidad con la que corre. O sea, cuando echamos carreritas con los jóvenes de la liga, a ver, una carrerita de aquí para allá, ¿y qué es lo que hacen? Van como caballos desbocados, ¡ey! Le echan todas las ganas y ya pasaron 10, 100 metros y les empieza a faltar la respiración y la energía, porque así no se corre un maratón. Así se corren los 100 metros planos, así se corren los 400 metros planos. El maratón es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Por eso el atleta se tiene que administrar y cuando comienza a correr el maratón tiene que ir despacito, 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 hasta que el cuerpo está caliente y puede comenzar entonces a aumentar la velocidad. Entonces un atleta tiene que trabajar primeramente en esa circunstancia. Lo segundo es que tiene que saber hidratarse. El atleta que ya corre el maratón tiene que haber puntos específicos en los cuales pueda tomar ya sea geles que le ayudan a hidratarse o líquidos, pero no puede ir con la botella tome y tome porque entonces se va a llenar el estómago y no va a poder correr. Tiene que entrenar desde mucho antes, en el kilómetro tal, hidratación, en el kilómetro tal, hidratación. Hay puntos específicos que se planifican de manera estratégica para que el atleta pueda llegar. Y por último, también tiene que consumir carbohidratos. ¿Qué es lo que generan los carbohidratos? Los carbohidratos se convierten en glucógeno, que es lo que se chupa cuando uno va a correr. Entonces, la persona que es atleta, por lo menos 4 días antes del maratón, tiene que preparar su dieta con cantidades específicas de carbohidratos, para que en el momento en el que el cuerpo empieza a acabarse las reservas, eso empiece a salir y pueda transformarse. Entonces, todo esto de correr es una situación que los atletas, los maratonistas preparan con sumo cuidado y con suma atención. Y cuando se llegan a extinguir sus energías en ese momento, se utiliza la frase coloquial, chocaron contra la pared. No pudieron, se estrellaron. Dicen que todo atleta tiene miedo a salir corriendo y estrellarse y no darse cuenta. Entonces los atletas se estrellan contra la pared, han chocado contra la pared. El libro de los Hebreos, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, uno, porque el apóstol Pablo utiliza esa figura de que hay que acabar la carrera. Y esto no es gratuito. Cuando él dice esto en el capítulo 12 de los Hebreos, en los versículos 1 al 3, lo está diciendo porque resulta que los hebreos eran un grupo de creyentes que en algún momento chocaron contra la pared. Se les acabaron las energías para poder continuar con la carrera de la fe. ¿Quiénes eran los famosos hebreos? ¿Y cuándo se escribió esta carta y por qué y cómo? Bueno, los famosos hebreos eran judíos. Recuerden que otra manera de llamar a los judíos es hebreos por su lenguaje, su idioma, o israelitas por su nación. Entonces son 3 nombres: israelitas por la nación, razón geográfica, hebreos por su idioma y judíos por su religión. En la Biblia estas 3 palabras son sinónimos, se usan indistintamente: hebreo, israelita, judío, es lo mismo. Los hebreos, entonces, esta carta estaba dirigida a judíos que se convirtieron a ser cristianos. ¿Por qué? Porque podemos ver en la carta de los Hebreos que se usan muchos pasajes del Antiguo Testamento que los judíos conocían de memoria. Entonces sabemos aquí que fue dirigida a judíos. Este libro de los Hebreos, esta carta fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo. ¿Por qué 65 después de Cristo? Porque resulta que en el año 70 después de Cristo el templo de los judíos fue quemado y devastado. Toda la ciudad de Jerusalén se perdió, todo aquello esplendor. Jesucristo mismo lo profetizó cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y eso sucedió en el año 70 de nuestra época. Entonces esta carta fue escrita más o menos en el año 65. Por favor, vaya a Hebreos 10. Hebreos 10. Y si nos fijamos en Hebreos 10, en los primeros 3 versículos de Hebreos 10, vamos a encontrar lo siguiente. Lo vamos a leer, por favor, lea conmigo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Como usted puede ver aquí en Hebreos 10 del 1 al 3, el autor de esta carta está hablando de una manera en la que se entiende que esos sacrificios todavía se realizan, y habla en tiempo presente, dice, se realizan los sacrificios, se ofrecen, etcétera. Hasta supone, los sacrificios dejarían de ofrecerse si pasara esto y aquello. Entonces todavía en esa época existía el templo. Y bueno, otra cosa que podemos decir de la carta de los Hebreos es que no es una carta, no es una epístola, es un sermón. Todo el libro de Hebreos es un sermón que escribe un autor que hoy día sabemos que no fue Pablo. Quienes ya han estado leyendo la Biblia en el plan de lectura saben que Pablo tiene una característica principal en todas sus cartas. Inicia con un saludo y termina despidiéndose y dice: esta es mi despedida de puño y letra para que sepan que era mía. La carta de los Hebreos no tiene eso. Además, dicen los expertos que la carta de los Hebreos está escrita en un griego mucho más elegante que el que usaba Pablo. Pablo era judío, hablaba el griego, hablaba otros idiomas, pero no era nativo hablante del griego. Entonces la carta de los Hebreos al parecer la escribe alguien que sí es hablante del griego nativo. Se nota mucho cuando un gringo viene y nos quiere hablar en español. ¿Cómo se le escucha al gringo el español? Yo querer tu tortilla, ¿no? Empieza a hablar así como raro, como extraño, como que uno dice, este no es de acá, este como que es de otro lado, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con la carta de los Hebreos. Podemos darnos cuenta de que el griego que se utiliza en la carta de los Hebreos es mucho más fino, propio de alguien que habla ese idioma de nacimiento. Y bueno, entonces digo que no es una carta, es un sermón. Se le nota en la carta de los Hebreos que utiliza el plural y el singular que utilizamos los predicadores. No sé si se ha dado cuenta, pero los predicadores utilizamos el plural y el singular a propósito. Decimos: hermanos, somos llamados a la fe. Hoy día el Señor te está llamando a ti. Eso es un recurso que utilizamos los predicadores para poder llegar al corazón de las personas. Una cosa que me hablan en plural, pero ya cuando me hablan en singular, me están hablando directamente a mí. Bueno, la carta de los Hebreos está escrita de esa manera. El tema principal de esta epístola de los Hebreos es el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo, y compara los ritos y símbolos del Antiguo Testamento con la nueva vida cristiana. Compara la realidad celestial con la realidad terrenal. Bueno, ya le di una mini introducción de la carta de los Hebreos. ¿Por qué digo que los judíos a los que va dirigida esta carta habían chocado con pared? Bueno, estos judíos estaban desanimados porque vivían varias persecuciones. En primer lugar, el Imperio Romano los estaba persiguiendo y había persecuciones muy crueles, muy devastadoras, muy arrasadoras. Había leyes en las que tú podías denunciar a tu vecino si era cristiano. Si te caía gordo, nada más ibas ante las autoridades y decías: fulanito es cristiano, y lo mataban. Hubo césares romanos, hubo emperadores romanos que perseguían a los cristianos de tal modo que no solamente se conformaban con capturarlos y ponerlos en el circo para que se los comieran los leones. Lo que hacían era que a los cristianos los embarraban de las entrañas y de la sangre de los animales que los leones comían, para que los leones se los comieran de forma más cruel. Entonces no era nada más llevarlos allí, sino que ya estando allí buscaban matarlos de las maneras más cruentas y más crueles. Y además había una persecución de parte de los judíos. Estos a los que va dirigida la carta eran judíos. Los otros judíos que no creían en Cristo, en cuanto tú declarabas que tú ya creías en Cristo, se hacía un decreto en el cual ya nadie te podía vender nada. Entonces los carniceros, la gente que vendía alimentos, la gente que vendía ropa, tenía estrictamente prohibido venderte cosas. Eras, a partir de ese momento que creías en Cristo, un apestado social. Entonces imagínese usted vivir en su pueblo y ir a la tienda y que no le puedan vender nada porque usted es metodista. Ir a la carnicería: a ti no te puedo vender porque tú no vienes a la parroquia, tú vas allá a la iglesia metodista. Bueno, quiero ir a comprar las tortillas. No se puede porque eres metodista. ¿Qué come uno? ¿Qué hace uno? ¿De qué viste uno?
pues de las migajas, de la lástima, de la miseria de algunas personas que de repente tiraban algo por allí y le daban a alguien alguna limosna. Esa era la situación que estaban enfrentando. Y además en las sinagogas, continuamente en las reuniones se tenía que hacer un juramento. Y la gente se paraba y decía un juramento de si creía o no creía en la ley y rechazaba a los que creían otras cosas. Hay una oración que se llama las 18 bendiciones, y en las 18 bendiciones uno tenía que decir que uno odiaba y maldecía a todos los que se apartaban del judaísmo. Entonces ese era como un filtro. Ellos ya descubrían quiénes eran cristianos, porque en cuanto veían que a alguien le costaba trabajo como decir la oración de las 18 bendiciones, donde se maldecía a los que practicaban la fe en Cristo, decían, a este le cuesta trabajo, este es cristiano. Y entonces los expulsaban y los excomulgaban, no solo de la sinagoga, sino de la vida social. Entonces los cristianos judíos a los que va dirigida esta carta están viviendo esta situación. Están chocando contra pared porque venían muy animados de poder seguir la fe en Jesucristo y se encuentran con estas realidades. Y el separarse de su familia, el separarse de los suyos, el separarse de la gente que aman. Imagínese usted que por ser cristiano metodista de repente usted lo llevan a vivir a otro lado y no puede volver a ver a sus familiares. No puede volver a juntarse con los suyos, no puede volver a comer con los suyos, no puede volver a pasar una Navidad, un convivio, un cumpleaños, no puede usted volver a vivir en la misma casa porque usted cree en Cristo. Imagínense lo que estaban viviendo estos hebreos de los cuales estamos hablando aquí. Bueno, ¿qué empezó a pasar en el corazón de ellos? Se empezaron a extrañar. Empezaron a querer volver a los sacrificios, a volver a ver el esplendor del templo. No era nada más porque les llamara mucho la atención visualmente, sino porque lo estaban resintiendo en cosas reales. Yo no puedo ir con mi familia, convivir con ellos, comer con ellos, estar en paz. Estos cristianos estaban siendo tentados, perseguidos por todos lados y muy desanimados de seguir en el camino de Cristo. Estaban siendo tentados a volver al judaísmo, a desistir de la fe. Estos cristianos son a los cuales se les escribe la carta de los hebreos. El autor que les escribe este sermón para animarlos y para poder decirles estas situaciones que ellos están atravesando. Ellos ya no quieren crecer en la fe y están perdiendo las bendiciones que han alcanzado. Entonces, el autor de esta carta, que no sabemos quién es, hasta el día de hoy es anónimo, conoce a su público y les dedica esta carta de los hebreos para decirles, miren a Cristo. Vean por favor ustedes Hebreos 12, que fue lo último que leímos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora ya usted entiende a qué se está refiriendo esto, el peso y el pecado que les asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y después qué dice? Puestos los ojos en Jesús. Lo que les está diciendo es, miren, no miren a lo que está sucediendo, no miren a lo que están haciendo los gobernantes, no miren a lo que están haciendo los líderes religiosos judíos, no miren al templo, no miren a cómo los están rechazando sus familias. Pongan sus ojos en Jesús. Jesús es más grande que los ángeles. Jesús es más grande que Moisés. Jesús es más grande que el antiguo pacto. Jesús es más grande que los sacerdotes. Jesús es más grande que el templo. Jesús es más grande que los sacrificios. Jesús es más grande que los problemas y las persecuciones que ustedes están enfrentando. Cristo, por su sacrificio, es tan bello y es tan hermoso, es tan inspirador, que si ustedes ponen sus ojos en Jesús, van a poder correr la carrera de la fe y mantenerse firmes en medio del sufrimiento que ustedes están teniendo. De eso se trata la carta, la epístola a los hebreos, que ya dijimos que es más bien un sermón. La vida cristiana no es fácil.
La vida cristiana está llena de pruebas, de tribulaciones, está llena de situaciones que nos persiguen, que nos hacen sentir acorralados y de circunstancias adversas. Por eso les digo que el eslogan de esta iglesia muy conocida, que es "pare de sufrir", es una mentira. El cristiano, Cristo nunca nos dijo que no sufriríamos. Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, en el panorama en el que estamos viendo esta epístola de los Hebreos, se trata de eso. Cada vez que usted se sienta desanimado por algo, échele una leída a la carta a los Hebreos y va a encontrar ánimo de parte del Señor, porque ese es el propósito de esta carta. Por eso la serie se llama Hebreos, no te rindas, porque en esta carta vemos varias cosas que pueden disminuir nuestra fe. Esta epístola de los Hebreos, hagan de cuenta que es como las películas motivacionales. Yo no sé si han visto las películas de Rocky. ¿Alguien ha visto las películas de Rocky? Las películas de Sylvester Stallone son famosas porque tienen escenas motivacionales de entrenamiento y una música que se ha vuelto icónica. Todo el mundo escucha de repente las trompetas de Rocky, de la película, y se siente uno así como con la energía de la película. Y hasta hay chavos, ¿no?, que ven la película y dicen: no, yo ya quiero salir a entrenar box y a correr. Se desconchinflan a los 2 minutos, pero la película está diseñada para motivar a las personas. Es un mensaje motivacional de no rendirse. Bueno, hagan de cuenta que la epístola a los Hebreos es el Rocky de la Biblia. Está diseñado para eso, para motivarnos, para poder alentarnos a continuar. ¿Cómo conecta eso con nuestra realidad de nosotros hoy en 2023? Porque nuestra realidad es muy diferente. Nosotros no sufrimos el mismo tipo de persecución que sufrían los judíos. Y cuando escuchamos a lo mejor estas anécdotas de los judíos de ese primer siglo, podemos hasta sentirnos así como que es una película de ficción o que es una situación que no puede ocurrir. Bueno, hay varias maneras en las que conectamos con esta lectura de los Hebreos. En primer lugar, a nivel mundial, hasta septiembre de 2021 había 10 países, y todavía siguen existiendo, en los cuales la persecución sistemática, es decir, que viene desde el gobierno y está en las leyes contra el cristianismo, es muy grave. Y estos 10 países son, en primer lugar, Corea del Norte, en donde no solamente el cristianismo, sino cualquier religión es perseguida a morir. Afganistán en segundo lugar, Somalia el número 3, Sudán el número 4, Pakistán número 5, Eritrea número 6, Yemen número 7, Irán número 8, Nigeria número 9 e India número 10. En estos 10 países la persecución contra el cristianismo es todavía una realidad. Yo le animo a que usted se asome al internet y pueda poner persecución contra los cristianos en estos países que le acabo de mencionar, y se va a encontrar cosas terribles. Videos de degollamientos, videos de asesinados, cómo es que son los hombres y mujeres puestos así en hilera por ser cristianos y a todos los matan por seguir la fe en Cristo Jesús. Y viene desde las leyes de estos países que está prohibido ser cristiano. Todo el mundo dice: yo quiero ser misionero, pero mándame a Miami, a Los Ángeles, Señor, mándame a un lugar bonito, mándame a Dubái. Pero a ver que los manden a estos países. Son países en Asia y en África en donde el islamismo extremo, es decir, los musulmanes que son extremistas, persiguen a muerte a los cristianos porque son grupos minoritarios. Y allí hay cristianos, pastores, pastoras que están sirviendo. De hecho, hay ministerios en internet que se dedican a enviar, haga de cuenta, como el aposento alto, pero son reflexiones escritas por personas que viven en esos países. Lamentablemente, yo solamente lo he encontrado en inglés, no en español. Mandan los devocionales y mandan el motivo de oración: oremos por el misionero fulanito y su esposa y sus hijos que viven en Yemen y que la semana pasada les quemaron su casa y están amenazándolos de muerte. Es una realidad a la que pocas veces como cristianos despertamos, que todavía existe persecución de este tipo en nuestra realidad. Bueno, en nuestro país, en segundo lugar, en nuestro país, quizá en nuestro país no hay una violencia sistémica, es decir, las leyes no nos dicen que está prohibido, ¿no?, practicar el cristianismo. Es más, hay libertad de culto,
Tan hay libertad de culto que se han inventado unas cosas, como el culto a la dichosa muerte, ¿verdad? Ha surgido por esa misma libertad de culto que hay dentro de nuestro país. Sin embargo, hay 3 estados del país en los cuales hay cierta persecución contra los cristianos muy fuerte. Los estados son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y allí el crimen organizado, el narcotráfico, tiene cooptadas las iglesias y amenazadas de muerte a muchas personas que ejercen la fe en Jesucristo. Y además hay grupos de poder que chocan por temas culturales, los usos y costumbres. Aquí las cosas las hacemos así, no puedes tú venir a predicar, y hay ese choque con esos grupos cristianos, con estos grupos de poder. En nuestro país todavía existen estos estados. Y todavía nosotros nos quejamos, ay, me dijeron aleluyo. Me dijeron, hermanito, tú eres de los hermanos, ¿verdad? Eres de los aleluyos, eres de los altapatrás. Sí, ¿y qué? A mucho orgullo. Porque no vivimos una persecución, imagínense si viviéramos una persecución como la de estas zonas, ¿no? Y en tercer lugar, hay deserción en las iglesias por 5 motivos en específico. Los expertos dicen que los principales motivos por los cuales los cristianos abandonan las iglesias es, en primer lugar, las dudas y los cuestionamientos existenciales. Muchos cristianos ven el mal que sucede en la sociedad, el mal que hay de niños violados, de mujeres que se prostituyen, de drogas que hay, y ven también una desconexión entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión. Dicen, yo no puedo entender cómo es que Dios permite tanto mal en el mundo. Yo no puedo entender por qué, si en la escuela me dicen la teoría de la evolución, en la Biblia me hablan de una creación. Y como no hay quien atienda pastoralmente esos temas, y desde los púlpitos a veces no se predica eso, porque no somos cristianos a veces que nos educamos en esos temas, hay gente que se va de la iglesia. Número 2, experiencias traumáticas. Personas que pierden a un ser querido, que atraviesan problemas familiares, personas que pasan por cuestiones de desgracias dentro de su pareja, dentro de su familia, o sufren abusos, y entonces por esas experiencias dicen, era cristiano y aún así me hizo lo que me hizo, yo me voy de la iglesia. Y eso que es cristiano, y míralo cómo habla, qué boquita tiene, yo me voy de la iglesia. Número 3, desacuerdo con prácticas y enseñanzas religiosas. Las personas que ven el mal testimonio de las demás personas que estamos aquí dentro de la iglesia, que nos ven que entramos aquí los días domingos o los días jueves que hay culto, y que saliendo de aquí también nos ven y ven todo lo que nosotros hacemos. Entonces no coinciden con nuestra manera de llevar la fe, y dicen, son unos hipócritas. Y además resulta que viene gente a la iglesia y los tratamos mal, no los saludamos, no los atendemos, no oramos por ellos, no nos preocupamos por saber quiénes son, y entonces esas personas se retiran porque no están de acuerdo con la manera en la que tratamos a la gente. O sucede que de repente alguien hace algo dentro de la iglesia y todo el mundo lo enjuicia de una manera muy brutal, muy cruel, y esa persona sale de la iglesia. En cuarto lugar, las personas se van de la iglesia por las influencias culturales y sociales. En nuestra sociedad existe una cosa que se llama la secularización. ¿Qué es la secularización? Que cada vez se toma menos en cuenta a Dios en la sociedad actual. Y entonces en los temas de actualidad, que se habla de la comunidad LGBT, que se habla del aborto, que se habla del matrimonio igualitario, cuando las personas ven que la iglesia no habla de esos temas, no sabe de esos temas, ignora esos temas y parece que no existen, la gente dice, la iglesia está desconectada de la realidad. Y esos temas sociales y culturales hacen que la gente se vaya de las iglesias. Y en quinto lugar, las personas buscan esa identidad o autenticidad. Hay personas que llegan a cierta edad, ciertos momentos de su vida en los que dicen, yo quiero experimentar con otras filosofías, con otras religiones, el cristianismo no me dio lo que me tenía que dar, y se van de la iglesia. Bueno, entonces son esas 3 formas en las cuales el día de hoy podemos conectar con la epístola de los Hebreos. A nivel mundial hay persecución, en nuestro país hay ciertos estados en donde todavía hay violencia contra los cristianos, y la gente se está yendo de las iglesias por varios temas. En particular, creo que a veces por lo que más nos vamos
es porque no sabemos conciliar nuestros conflictos y nuestros problemas. Atravesamos por momentos difíciles de nuestra vida y decimos: yo me voy, Dios no está conmigo, yo ya no creo en Dios. Si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me está sucediendo esto? Entonces, hermanas, hermanos, hoy quizá nosotros estamos como los hebreos a los cuales fue escrita esta carta. Por alguna de estas circunstancias quizá nos estamos alejando, por dudas, por traumas, por desacuerdos, por influencia de lo que pasa en la sociedad, o porque simple y sencillamente queremos experimentar con otra cosa. Hoy nosotros, como veníamos en nuestra carrera de la fe, puede que estemos chocando también nosotros contra la pared. Por eso el mensaje del día de hoy, el propósito de poder hacer esta serie, en este primer mensaje, en este primer tema, es poder decir: detente. Lo que sea que estés atravesando en tu vida, hoy Dios puede ayudarte a recobrar ánimo, a recobrar energía, a recobrar fuerza y vencerlo. No solamente, como decía el autor de Hebreos, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que el templo, sino decir el día de hoy: Jesús es más grande que tu enfermedad, Jesús es más grande que tu problema, Jesús es más grande que la situación familiar que tú estás atravesando, Jesús es más grande que la situación social por la que tú estás pasando, Jesús es más grande que tu crisis, Jesús es más grande que tu falta de fe. No te rindas. Si tú has chocado contra la pared, hoy tienes que recordar que Dios no te ha abandonado nunca en los tiempos difíciles, y que el consejo del escritor de Hebreos sea el mismo para ti. Pon los ojos en Jesús. Mantén la mirada firme en Jesús y regocíjate en Jesús, porque en Jesús podrás encontrar algo que en ningún otro lado podrás encontrar. Jesucristo es más grande que todas las cosas. Encontré una frase muy hermosa que decía: estuve a punto de tirar la toalla, pero decidí levantarla y usarla para secarme el sudor y seguir luchando. Así que si el día de hoy tú estás a punto de tirar la toalla, mira a Jesús y toma esa toalla y sécate las lágrimas, y sécate el sudor, y sécate la sangre, pero continúa hacia adelante, porque esta carta, a través de los diferentes estudios, los otros 4 temas que vamos a tener, nos van a enseñar cómo encontrar ánimo y cómo es que Jesucristo es mayor a todo lo que nosotros podamos estar atravesando. Así que si has chocado contra la pared, hoy mira a Jesús. Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que inició en ti la fe, la va a terminar. El que inició en ti la obra, la va a terminar. Así que no depende de tus fuerzas. Cristo es tu fuerza. Amén. Pónganse de pie, hermanas, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, hoy, Señor, queremos creer a tu palabra. Queremos creer, Señor, que cuando te miramos a ti, Señor, y vemos toda la contradicción, Señor, que tú tuviste aquí en la tierra, eso nos puede dar ánimo para que no nos cansemos hasta desmayar, como dice tu palabra, Señor. Y si ha habido alguno de mis hermanos o hermanas que han desmayado por problemas familiares, por problemas de salud, por ver a alguien, Señor, de su propia familia que ha sufrido, Señor, por ver en su propio cuerpo, Señor, señales de desfallecer, hoy, Señor, levántanos, que si hemos chocado contra la pared podamos encontrar, Señor, la fuerza en ti para seguir adelante. Anímanos, Señor, restáuranos y levántanos, porque tú, Señor, eres todopoderoso y tú, Señor, nos das la fuerza para poder seguir. Te alabamos y te glorificamos, porque tú eres el autor y el consumador de la fe. En Cristo Jesús. Amén.